Tengo en la línea y me da muchísimo gusto al economista en jefe del BBVA México, Carlos Serrano, porque hoy publicaron un estudio que no podría yo estar más de acuerdo con él. Dicen que la iniciativa privada es la que debe construir y el Infonavit debe dedicarse a otras cosas. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Qué gusto saludarte. Mi querido David, el gusto es mío, muchas gracias. En efecto, publicamos hoy este estudio acerca de la situación inmobiliaria y lo que yo te diría, David, es que yo estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico que tiene el gobierno de que hace falta una mayor oferta de vivienda. Creo que eso no hay duda. Hay distintas restricciones. En parte los precios de la vivienda se han encarecido por una falta de oferta. En lo que yo diferiría es en que deba ser el Infonavit quien los construya, por distintas razones, David. La primera, hay que recordar, el Infonavit no son fondos públicos, es un fondo de los trabajadores, y en este sentido, si se hacen actividades de construcción de vivienda que si terminan no siendo rentables, a los que se va a afectar es a los propios trabajadores. Segundo, Sí. creo que el sector privado tiene experiencia en construcción, hay muchas empresas, hay competencia que es sana, entonces creo que es mejor dejárselo al sector privado. Tercero, creo que cuando hay entidades gubernamentales metidas en temas de construcción, se corre el riesgo de que se politicen las decisiones de en dónde construir, en qué estados, en qué partes, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos en el estudio de David es que sería mejor que la política pública se dedicara a eliminar las restricciones que hoy hay para mayor construcción de vivienda, por ejemplo, permisos, por ejemplo, infraestructura básica, y entonces que eso termine en mayor construcción por parte del sector privado y que el gobierno destine esos recursos mejor a otros fines, ¿no? Sí, porque yo estoy convencido de que si van a hacer vivienda en sectores donde no llega la banca, donde no llega el sector financiero, es porque ahí no hay rentabilidad. Y quien estaría perdiendo el dinero no es esa entelequia que a veces decimos el gobierno, sino que serían quienes, los derechohabientes del Infonavit. Exactamente, ¿no? Porque los derechohabientes pues son al final los que tienen ahí esos recursos y entonces ellos perderían algo que no es rentable. Me parece, David, que si se quiere atender el problema de llegar y dar vivienda a donde no llega el gobierno, yo creo que se debería atacar mejor con una política de subsidios inteligentes, subsidiando a aquellos que no puedan acceder, pero que las viviendas las construya el sector privado, que es quien tiene experiencia en esto, ¿no? El Infonavit ya experimentó en el pasado con construcción de vivienda y los resultados no fueron nada buenos. A ver, sinónimo de casa mal hecha, todavía hoy, casa mal hecha y en pobres condiciones, todo el mundo dice es una vivienda del Infonavit. Porque nos quedamos con la leyenda nacional de que así era el Infonavit y así eran las casas que hacía, que prácticamente no le llegaban a nadie. Como una empresa financiera, como una hipotecaria que es, ha tenido excelentes resultados. ¿Para qué cambiar? Exactamente, yo creo que su misión es, como bien lo defines, es hipotecaria, financiera, además también de proveer pensión a aquellos que no decidan sacar una hipoteca. ¿Para qué cambiar? Porque en efecto lo que vimos en el pasado es que los resultados como constructor no son buenos, ahí no tiene el expertise, y yo creo que en el sector privado pues hay muchas y muchas empresas en el país y es mejor que sea la propia competencia la que vaya determinando quiénes son mejores. Entonces pues los que demanden las viviendas irán privilegiando a aquellos que construyan mejor, y yo creo que eso sería un mejor resultado de política pública, porque por un lado, si las hace Infonavit, pues se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores. Y si lo hace el gobierno, yo creo que es mejor que el gobierno destine recursos a otros temas, como por ejemplo educación y salud, donde es más difícil que entre el sector privado, y no a temas donde el sector privado está dispuesto a hacerlo. Entonces, me parece que no sería una política que maximice la oferta de vivienda en el país, porque lo que podría estar
ocurriendo es que se desplace al sector privado en lugar de que sea complementario, pero con viviendas de peor calidad. Eso es lo malo. Querido Carlos, te mando un abrazo, que te vaya muy, pero muy bien. Otro de regreso, mi querido David, muchas gracias.